Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading de SITSmentor.com. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Hola, hola, bien, bien. Hola, Santi, Julio. Bien, todo bien. No, aquí no descansamos ni en puentes ni nada. Esto es tremendo. Estamos siempre al pie del cañón. Buenos días, Julio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Muy buenas. Pues nada, aquí por fin parece que llegó el otoño ya de una vez. Como sabéis, resumen semanal de trading tiene una estructura más o menos habitual. Empezamos, si te parece, Juan, por local market y nos comentas qué ha hecho el IBEX esta semana. Pues perfecto, venga, vamos a ello. Aquí tenemos el IBEX en pantalla. Como siempre, tenemos el gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha. Es un poco la estructura que manejamos siempre desde el punto de vista de swing trading. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ahí está. Bueno, lo que vemos aquí es una semana importante, importante porque en semanal vemos cómo está en la parte, ha llegado justo a la parte de la resistencia. Lo veis aquí, 9055, se ha quedado justo en la puerta. Ya comentábamos la semana pasada que viendo cómo estaba, no, la semana pasada no, en el e-meeting creo, o jueves bursátil, no recuerdo, de esta semana previa, hablábamos del concepto de acunamiento y que pensábamos que esta ruptura sí iba a ser la buena, sí iba a ser la buena. Desde hace tiempo venimos hablando que consideramos que era el comienzo de una etapa 3, pero que ahora al tener posiblemente esta ruptura de los 9055, estaría recuperando la estructura alcista de etapa 2 alcista. Normalmente el ciclo de vida de la acción que siempre vemos es secuencial, ¿no? Vemos el etapa 2, etapa 3 y luego baja, etapa 4, etapa 1 y etapa 2. ¿Qué pasa? Que hay veces que las consolidaciones son tan largas en el tiempo, en este caso, pues no sé, desde junio o una cosa así, son tan largas en el tiempo que parecen más etapa 3 y luego lo único que hacen son consolidaciones para luego continuar la etapa 2 alcista. Bueno, son los casos más raros, menos habituales, pero en ocasiones ocurre, y aquí es donde os decía el viernes de cierre que tenemos que tener la cintura suficiente para adaptarnos a la realidad del mercado, ¿no? De momento, a día de hoy, para mí sigue siendo una etapa 3 porque de momento, aunque parece que va a romper al alza, de momento sigue estando dentro del rango, ya cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Si llegara a romper esta semana, que a priori de inicio parece que es lo que va a hacer, hay que acordarse que cuidado porque es una resistencia. Y en las resistencias no solo es importante la vela de ruptura, sea la que sea, sino que tenga continuidad. ¿Ok? Que tenga continuidad en la vela siguiente. ¿Por qué? Porque en el caso de que no tuviera continuidad y se diera la vuelta hacia abajo, esto sería un fallo de ruptura de continuación alcista y entonces el primer objetivo sería la caída de nuevo a zona de los 8.524, confirmando la etapa 3, ¿vale? Por lo tanto, estamos en semana clave. Bueno, en semana no, 2 semanas claves. La de ruptura, que pudiera ser esta semana, si termina arriba, o la siguiente, que sería la de confirmación. La de confirmación. Si tenemos esa ruptura que esperamos, bueno, pues ya vemos que el siguiente objetivo, estamos hablando, el primero es en la zona de los 9111, que es donde hay un máximo relevante y por lo tanto es una zona de resistencia. Acordaros que para buscar objetivos miramos hacia la izquierda de la situación actual, del precio actual, y buscamos siempre tres cosas. Buscamos máximos relevantes, como este o como este. Buscamos zonas de congestión, como esta también, o zonas de hueco. Yo creo que con esas tres referencias tenemos casi todos los objetivos posibles marcados. Hay uno más que es adicional, que solo ocurre cuando tienes la media de 200 por encima y hay una subida fuerte hacia él. Bueno, pues eso también puede ser una zona objetivo. Así que lo que esperamos, bueno, sinceramente, bueno, decir apasionantes no sé si es demasiado, pero 2 semanas por delante muy, muy, muy interesantes porque estamos en los momentos clave de hacia dónde va a ir el mercado en el próximo medio plazo. Si consigue romper hacia arriba o si se queda por debajo y volvemos otra vez a las andadas hacia 8.540. Este fin de semana hemos tenido curso intermedio, Juan, ¿verdad? ¿Qué tal ha ido? Sí, 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 tuvimos curso nivel intermedio y bueno, la verdad que yo muy contento de cómo salió, sobre todo por la participación de los compañeros. Era gente que está toda en el grupo de WhatsApp, lógicamente, entonces el conocimiento ya es más profundo que antes, que no había ese grupo de WhatsApp y la gente veía el contenido por primera vez, el contenido del intermedio por primera vez. Ahora
como ya muchas cosas en el grupo de WhatsApp las comentamos y a veces son de nivel básico, a veces son de nivel intermedio y a veces son incluso de nivel avanzado, pues todo el mundo tiene cierta noción de lo que estamos viendo. Aquí en el curso lo que ellos consiguen es linealizarlo, ¿no? Tener una estructura lógica de aprendizaje y de conocimiento, y entonces afianzan esos conceptos que habían escuchado y habían leído y puesto en práctica en el grupo de WhatsApp, y ahora, pues bueno, pues ya lo tienen muy interiorizado, ¿no? Bueno, yo pienso que la gente queda contenta. Después de cada curso solemos mandar una encuesta de satisfacción. He recibido una y es muy positiva. La verdad que, no sé, a veces hace que se ruborice uno, pero bien, de verdad que muy contentos y espero que los demás también lo hayan tenido. No, seguro que los próximos días lo notaremos en los diferentes grupos que tenemos Sí, bueno, esta gente... en WhatsApp y en Signa. Ya verás cómo las preguntas serán Sí, intensas. sí, seguramente sí. Tanto Julio como tú vais a tener que emplear a fondo. Sí, seguro que sí. Un placer, ya sabéis que para eso es, en realidad. Para eso esa es la idea del grupo de WhatsApp, ir resolviendo las dudas a la mayor brevedad posible. Si es posible en tiempo real, pues en tiempo real, y si no, pues un poquito más tarde. Para todas aquellas personas que queráis aprender nuestro método de análisis, tenemos por delante el curso BASIC el 12 y el 13 de noviembre, ¿verdad, Juan? Sí, exacto, 12-13. Sí, 12-13. Un arranque de nuevo, ¿no? Ya hay personas inscritas, deben quedar 3 o 4 plazas. Bien. Bueno, pues nada, un curso básico más que lo que siempre digo, de ahí no vas a saber controlar el mercado cuando termines, pero lo que sí vas a saber es no cometer grandes errores. Ahí sí que vas a eliminar todos esos posibles errores garrafales que hace que te fastidien una cuenta y que pierdas un dinero de una manera innecesaria, ¿no? Sentamos las bases de lo que es el ciclo de vida, sentamos las bases de dos patrones muy interesantes, como son el patrón de compra 1 y el patrón de venta 1, ideales para cuando estamos en etapa 2 o etapa 4. Y bueno, pues nada, entras en el grupo de WhatsApp también y ya te metes en la rueda Sits Mentor, que en cuanto entras ya está difícil salir ya de ahí. Hombre, yo creo que para toda aquella gente que no tiene un método claro es un salto en la operativa importante. Sí, estoy Importante de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es un ancla, ¿eh? Es un ancla de decir, oye, hay muchas formas de operar, muchas, y unas muy buenas, otras un poco peores, todas pueden ser válidas, pero aquí lo que tienen es una más contrastada, probada, que funciona y que hay que ir asumiéndola poco a poco. Asumirla y aprenderla poco a poco es mucho más fácil si vas acompañado, ¿no? Y en este caso tienes, bueno, pues decenas de personas que están en tu misma situación y te están ayudando a crecer, ¿no? Y sobre todo con los ejemplos, lo que les pasa a otras personas. Bueno, es que yo el tema del grupo de WhatsApp me tiene encantado por eso, por la ayuda constante que hay, ¿eh? Y el buen rollo me encanta. Sí, la verdad que es un verdadero lujo tenerlo. En este curso, otra de las cosas que ya vamos anticipando es a mantener las pérdidas controladas, ¿verdad? Que es una de las claves. Sin duda, sin duda. La gestión de stop, la gestión de la posición es una de las claves en el mercado. Al final, podríamos decir que una vez que entras en una acción, tienes un 50% de posibilidades de o aciertas o fallas, ¿no? O sea, si vas hacia arriba o vas hacia abajo. La gran mayoría de las veces. A veces que quedar lateral, ¿vale? Pero en términos generales podemos hablar de un 50-50. Entonces, ¿la clave dónde está? La clave está en encontrar un control de las pérdidas para cuando falles, para cuando ese 50 sea el malo, el erróneo, tu pérdida se quede limitada. Además, nosotros trabajamos para que ese ratio de acierto sea superior al 50, ¿no? A través de unos patrones determinados que suelen tener un cierto éxito, ¿no? Que supera ese 50%. Y ya para finalizar, 26-27 de noviembre, el curso avanzado, la joya de la corona. Sí. Ese lo llamo el curso donde la gente se hace autónoma, donde ya, una vez que lo asumen y lo asumen los conceptos y los entienden y los ponen en práctica, en cuanto pasan 2 o 3 meses que ya lo entienden, digamos que ya, abro comillas, no necesitarían a nadie, ¿no? No necesitarían a ningún gurú o ninguna persona de referencia que les pueda decir ahora sí, ahora no, porque ya tienen plena autonomía, tanto para la parte operativa, de comprar, vender, gestionar, como para la parte de seleccionar las acciones.
Es decir, hoy si podemos, al final vemos un poco las acciones que estoy seleccionando para la newsletter premium. Bueno, pues les enseño precisamente a ese proceso, lo que hago, cómo lo hago. Con análisis, un tipo de análisis top-down que suelo hacer, y así es como, a través de los patrones también, de los buscadores que tenemos a disposición aquí en la plataforma, para Pro Real Time, cuidado. Y ahí es donde una vez que asumen esa forma de buscar los valores interesantes, pues empiezan a volver un poco autónomos. Y de hecho hay gente que cada vez escribe menos porque ya no necesita, va a su aire ya, digamos, ¿no? Y ese es el objetivo del avanzado. Bueno, pues ya sabéis que periódicamente ponemos a disposición del público diferentes cursos, con lo cual dentro de la plataforma en sysmentor.com tenéis toda la información, y cualquier cosa, si no, nos podéis escribir a info@sysmentor.com, que estaremos encantados de despejar cualquier duda o daros cualquier tipo de información. Si te parece, Juan, pasamos a la parte importante dentro de todos nuestros programas, que son las peticiones de nuestros seguidores y suscriptores. Te voy diciendo lo que tenemos. Venga, adelante. Primera acción que nos solicitan para las diferentes maneras que haya de incorporarse, accionan. Wow. Bien. Vamos a ver, distintas maneras de incorporarse, acciona. Bueno, etapa 2 en ambos marcos temporales. Fijaros, el concepto especialmente para los que hicieron ahí el intermedio, fijaros, el concepto de las medias que se juntan, pero no se cortan. Si cuando se empiezan a juntar hay un arranque en el sentido de la tendencia, ese es el momento de entrada. Es decir, este día. ¿Lo veis? Es la vela clave. Hay momentos, en todos los swings, en todas las operaciones, hay momentos que son de transición, o pueden ser todas estas, son todas de transición, y hay momentos que son clave, como este, que es el arranque, ¿no? Este es el arranque. Bueno, pues aquí tenemos la vela clave, que podríamos decir, ¿no? Ahora se ha ido, bueno, pues 1, 2 y 3, ya sabéis que a la tercera nosotros, digamos que es el momento más de salir que de entrar. No obstante, como bien decimos, esto es una etapa 2 alcista en ambos marcos temporales, por lo tanto está muy interesante. Lo único que le falla ahora mismo es el timing, el momento adecuado de entrada. Y acordaros que los precios de las acciones siempre se mueven en el concepto de exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones, inhalaciones. Siempre es lo mismo. Hay gente que lo llaman a impulsos, hay gente, no sé, como quiera, pero al final es el concepto. Yo me quedé con el concepto exhalación e inhalación porque creo que es más visual. Pero fijaros este caso. Quedaros con la imagen de cómo está ahora mismo, ¿no? Mirad ahora. Sería exactamente igual que esto, ¿verdad? Es como si me preguntan en este caso, oye, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos en este caso? Es este, ¿lo veis? En diario es este mismo. De hecho, bastante parecido, por cierto. Pues, ¿es el momento de entrar? No, porque tras esta exhalación lo más normal es que venga una vuelta hacia la media. Que precio y media se junten otra vez. Lo que no tengo ni idea es si lo va a hacer en vertical, consumiendo profundidad, o en lateral, consumiendo tiempo, siendo entonces la media de 20 la que coge al precio y no a la inversa. ¿Ok? Entonces, ¿en este caso qué ocurrió? Bueno, pues aquí ven el retorno hacia la media en este caso. Este es uno de los escenarios posibles. Y aquí tenemos el patrón conocido como patrón de compra 1. ¿Vale? Bueno, pues aquí en diario podría suceder exactamente lo mismo, ¿no? Habría que esperar, vamos a poner eso ahí, habría que esperar a que esta tremenda distancia, ahora sí, esta tremenda distancia entre el precio y su media de 20 se corrija. No sabemos cuándo lo va a hacer. Entonces, en este caso, yo estaría en modo espera. En modo espera. Muy interesante la acción por su etapa, por el ciclo de vida, pero habría que esperar a que hiciera o bien esto, caída hacia la media de 20, hacia la zona de soporte menor, que se acerque a la media de 20, que va a ir subiendo muy fuerte, o que se pase un tiempo aquí lateralmente, hasta que llega la media de 20 alcista. Una tercera opción que a veces ocurre es esta. Primero, consume un poco de tiempo lateralmente y luego se cae. Y luego arranca. Y cuando se acerca hacia la media, bueno, pues es el momento. Este me gusta un poco menos porque esto ya suele ir a un techo redondeado y entonces es más difícil de superar. Los mejores techos, los fáciles de superar, son los que son en V, ¿ok? No en techo redondeado. No en techo redondeado, son más fáciles de superar estos.
estos, ¿vale? Los que son en V. Así que la clave, la pregunta me parece que era manera de incorporarse, ¿no? De forma de incorporarse, pues bueno, yo ahora tendría paciencia a que llegara, a que el precio y la media estuvieran confluyendo. Nos piden la situación actual de técnicas reunidas. TRE, esta la comentamos ayer de hecho por eso está dibujada, la comentamos ayer en el curso intermedio. Bueno, teníamos una etapa 4 en este marco temporal, tenemos una etapa 4 en este marco temporal, que parece dirigirse, bueno, como mínimo a la zona de 7.11, ¿no? A la zona de 7.11. Y aquí en diario pues está arrancando esa etapa 4 también, ¿lo veis? Ya tenemos una caída tremenda que ha eliminado 1, 2 y 3. Es decir, pasa de una 2 a una 4 casi directamente. La 3 es mínima, podríamos decir un día o 2 días. En cuanto de una misma caída, sin inhalación, elimina más de 2 mínimos relevantes, de los importantes, de los que ocurren cerca de la media, eso para nosotros es una etapa 4 ya directamente, porque la caída está siendo súper violenta. Cuando esto haga la inhalación, pues mostrará el primer máximo relevante decreciente, probablemente este sería el siguiente, si esto sería así, si esto fuera así, ¿no? Entonces ya tendríamos la definición exacta de etapa 4 bajista, de tendencia bajista, ¿no? Entonces, si la pregunta es la situación, pues tal parece que todavía le queda camino para llegar a los 7.10. Tiene pinta. No sería de extrañar que intentara un rebote, un pequeño rebote, porque ya son 3, 1, 2 y 3. Caída bastante fuerte. De hecho, esta semana se apuntó casi un menos 10%, un menos 9,80 de caída, y después de esas caídas, pues oye, pues es lógico que haya algún tipo de rebote, pero probablemente para continuar cayendo y acercarse a la zona de 7.10. Nos vuelven a pedir de la situación de Farmamar después de la sesión del viernes. Vale, vamos a ver Farmamar. ¡Wow! Vale, es normal que la pidan. Es normal que la pidan. A ver qué hay por aquí. Pues, bueno, peligro. Le queda todavía una tabla de salvación que vamos a ver ahora. A ver qué tengo aquí arriba. Ah, mirad, esto me gusta. Mira, esto lo tenía escrito de el escenario que podía pasar. Y fijaros, este patrón de compra 1, ¿lo veis? Este patrón de compra 1, decíamos, oye, me acuerdo de esto, bueno, cada vez que dibujo esto es porque explico esta situación, ¿no? El primer patrón de compra 1 va a dar fallo, o tiene pinta de dar fallo. Tiene pinta de dar fallo. Y fijaros lo que hace. Sube, llega hasta el máximo relevante y no puede superar el máximo relevante anterior. Es decir, lo que conocemos como dar fallo. ¿Por qué sabíamos que iba a dar fallo? Bueno, saber no lo sabíamos. ¿Por qué intuíamos que iba a dar fallo o nuestro escenario más probable es que diera fallo? Pues porque la vela de arranque de la inhalación, esta es una gran vela sólida. Y cuando arranca con una gran vela sólida, normalmente el primer patrón de compra 1 da fallo. Da fallo. En estos casos, lo habitual es, si va a continuar con esta etapa 2, es que nos dé un segundo patrón de compra 1. Un segundo patrón de compra 1. ¿Y qué ha ocurrido en este caso? Que no lo ha dado. ¿Lo veis? No lo ha dado hasta ya perder la estructura alcista, a perder este mínimo relevante. Cuando lo da es aquí. Ya, pero es que ya no tenemos etapa 2 porque ha perdido este mínimo relevante. ¿Lo veis? Entonces, es muy importante que cuando veamos esto, este tipo, esta estructura de inhalación, no cojamos el primer patrón de compra 1 y estemos atentos a ver si nos hace el segundo, pero siempre dentro de la definición de etapa 2 alcista, es decir, con los mínimos relevantes crecientes. Si ya pierdes, en cuanto pierde este nivel, ya pierde toda opción de continuar con la etapa 2 en ese marco temporal, ¿vale? Esto es un concepto muy, muy interesante y muy importante. Fijaros además el concepto de resistencia menor, Fijaros cómo cae, se da la vuelta, ¿y dónde se va a parar? Al concepto de que aprendemos en el curso básico, o sea, que tampoco es un concepto muy completo, muy, muy complicado, de un máximo que está visitando un mínimo previo. ¿Lo veis? Es que es casi milimétrico lo que hace Farmamar en este caso. Vamos a centrarnos ya en lo que, bueno, en nuestro negociado de ahora, ¿no? Veíamos que estábamos en una zona de soporte muy importante que no había llegado a romper. Fijaros, este día es tan próximo que no consideramos que rompe. Al día siguiente llega a romper, pero se da la vuelta. Y el latigazo el latigazo final viene con la negación de este hueco alcista, ¿lo veis? Hueco alcista
que lo único que hace es ¡brum!, eliminar al final todo el mensaje alcista creado entre el hueco y el día anterior. La vela anterior está verde. Entonces lo elimina todo y esto es bueno, es un latigazo bajista que, bueno, que tiene pinta de tener continuidad. Voy a ponerlo bien, espera un segundín. Tiene pinta de tener continuidad hacia como mínimo, como muy mínimo hacia los 66.27, que es la siguiente zona de suelo. Y ojo, cuidado con esa, porque si pierde esa, la siguiente ya es 57,54. Así que mucho cuidado en Farmamar. Yo vigilaría esta zona 66.27, que bueno, tiene pinta de tocarla ya mañana. Bueno, sí, mañana. Y cuidado porque la siguiente ya estamos hablando de la siguiente zona de control bajista, estamos hablando de un 13% adicional, más, sí, un 13 más o menos. Entonces, bueno, son cantidades que nosotros no podemos asumir de pérdidas, o si estáis pensando en posiciones cortas, pues entonces una cantidad interesante. Otro valor que nos solicitan para posible entrada en este caso, Fluidra. Vale, pues estamos en las mismas. Cuidado, fijaros, en semanal se ve muy bien. Vamos a ponerlo en rojo para que sea soporte. ¿Lo veis? Creo que tiene una etapa 2. Fijaros qué etapa 2 más preciosa, Etapa 2 preciosa. Y ahora ya es una etapa 3. Porque el último impulso ha eliminado el 100%. Es una etapa 3 en este marco temporal. Ya la media de 20 se ha puesto roja incluso, ¿no? Entonces aquí estamos en una zona, bueno, pues peligrosa en el sentido de que como pierda esto a cierre, ahora ya hay que bajar esto aquí, como pierda esto a cierre, pues bueno, tiene el comienzo de la etapa 4, ¿no? De momento para nosotros esto todavía podría ser una etapa 3, más o menos, ¿sí? Una etapa 3 podría ser, pero en cuanto pierda esto a cierre estaríamos entrando en una etapa 4 claramente, ¿no? Y los objetivos, pues cuidado, la media de 20 lo primero, porque si hay una caída fuerte, la media de 20 ya sabéis que lo va a parar, o que tiene muchas posibilidades de parar, y luego sí, dime. 200, no 20. Perdón, 200, la media de 200 que lo va a parar, y a partir de ahí las zonas de soporte marcadas principalmente por los mínimos relevantes. Entonces, bueno, ¿qué decían para posible entrada? Entrada, sí. Entrada, bueno, pues sinceramente no lo veo, No lo veo para posible entrada, independientemente de que ahora, al llegar a soporte, pueda tener algún tipo de rebote. Puede tener algún tipo de rebote que lleve el precio a los 34, una cosa así, porque es la zona del hueco, ¿lo veis? ¿Por qué sé que es esa zona? Bueno, porque es donde ha quedado el hueco y es una de las posibles zonas de resistencia. Bueno, bien. No entraría en Fluidra. Es que más claro, creo que no puedo ser. No entraría en Fluidra. Por lo menos tendencialmente. Si buscamos un pequeño rebote, pues bueno, podría ser. Pero nosotros en Sysmentor no somos partidarios de hacer el salmón, de buscar el rebote. Para nuestros oyentes de iVoox, la línea en el suelo, ¿en qué precio estaría, Juan? Exacto, que siempre me olvido de ellos. A 32,55 más o menos, 32,60, 32,55, esa sería un poco la línea del suelo. De hecho, cualquier cierre por debajo de, por decir, 32,30, cierre por debajo de 32,30 ya tiene mala pinta, mala pinta para el lado alcista, que es buena pinta para el lado bajista. Siguiente valor que nos piden, uno de los clásicos que vuelve, Aircross. Para posible entrada también. Vale, para posible entrada del cross, vale. Bueno, pues vamos a ver. Vale, fijaros cómo ha llegado otra vez al otro objetivo, a esta zona, que ya lo habíamos comentado, perfecto. De momento sigue con una estructura de etapa 2 alcista, una etapa 2 alcista, los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, y ahora está haciendo, fijaros, lo último que ha hecho es, vamos a escribirlo, a dibujarlo, es un patrón de compra 1, un patrón de compra 1, y ahora mismo está haciendo lo que conocemos como retest. ¿Ok? Un retest que ha ido justo a la zona de soporte, ¿lo veis? Justo a la zona de soporte. Y desde aquí, pues, ha intentado arrancar. Entonces, bueno, podemos hablar de que en semanal debería empezar ahora a intentar superar los 3,56, que debe ser esta zona de aquí, 3,56 para pensar en tener algo interesante de recorrido alcista. En diario, yo todavía no lo veo atractivo, porque como siempre os digo, para que sea atractivo, la media de 20 tiene que estar no solo verde, sino con una tendencia ya en torno a un 40-45%, es decir, algo así, un grado de inclinación como este, ¿vale? O un poquito más abajo, bueno, así, este grado de inclinación. Y fijaros, la media de 20 está plana. La media de 20 está plana. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Bueno, que
a corto plazo, en los próximos días no esperamos un gran movimiento alcista, ¿eh? O por lo menos, o si ocurre, no es el movimiento que nosotros debemos coger. Nosotros debemos coger el movimiento alcista cuando ya la media está hacia arriba, con un grado de inclinación de 40-45. Es decir, imaginaros que mañana yo digo que no espero un gran movimiento y fijaos que mañana hiciera esto, por decir, que puedo hacerlo perfectamente. Bueno, pues este no sería nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque este es el que va a obligar precisamente a la media de 20 a coger ese grado de inclinación que nosotros buscamos. Entonces, ¿cuál sería nuestro movimiento? El siguiente, cuando luego nos hiciera cualquiera de los patrones que nosotros aprendemos en la formación, ¿vale? En los 3 cursos, ¿vale? Porque hay un montón de patrones, hay 8 o 9. Entonces, ahí es donde ya buscamos un patrón determinado para subirnos al carro. Pero en este, independientemente de que pudiera hacer esta subida, que sería pues muy espectacular, de un 6%, no es nuestra forma de operar, ¿eh? Nosotros esperamos a que la media de 20 esté alcista, claramente, con un grado de inclinación de pues entre el 40, a partir del 40 ya empieza a ser interesante, y en este caso está absolutamente plano. Por lo tanto, todavía toca esperar un momentito en el cross si es que va a hacer ese arranque de PC1 con retest en semanal. Nos piden esta vez desde Twitter una posible entrada en Gestamp. A ver, bueno, entiendo por qué lo piden, pero uno de los conceptos principales que nosotros aprendemos es el concepto del alineamiento de los marcos temporales. Alineamiento de los marcos temporales. Es decir, que si yo busco una entrada alcista, en diario tiene que estar en etapa 2 alcista y en semanal a poder ser en etapa 2 alcista también. O como mínimo que no moleste, ¿eh? Es decir, que no vaya en contra. Y en este caso, de momento, todavía va en contra. Vemos la estructura en semanal que tenemos una etapa que conocemos como etapa 4. ¿eh? Y además no hay ningún signo todavía de reversión, digamos, ¿no? Está llegando justo a la zona de soporte menor, de resistencia menor, perdón. Aquí está, justo, es lo mínimo que puede recortar, yo diría. Y ahí, bueno, pues vamos a ver aquí cómo se comporta. Si aquí tiene algún tipo de... A ver si aquí tiene algún tipo de... Vamos a quitar esta. Y esa de ahí, ¿vale? Esta ya no aplica. Eso ya fuera, por quitar las cosas antiguas, vamos. Ahí. Vale, bien, entonces es ahí justo donde bueno, se van a empezar a encontrar con problemas, una zona de 3,95. Esta zona, desde 3,86 a 3,95, es donde se va a encontrar, donde pienso que Gestamp se va a encontrar con problemas dentro de esta rebote. Esto es una inhalación dentro de una etapa 4 bajista, dentro de una tendencia bajista. ¿Qué pasa? Que como la distancia, como había caído mucho, fijaros, con respecto a su media, llegó a caer, pues fijaros, el mínimo de esta, bueno, donde el mínimo, la apertura aquí, donde el mínimo relevante es más de un 20% en semanal. La distancia entre el precio y la media de 20, fijaros. Bueno, ¿qué pasa? Que como es tan grande y solo esta inhalación nos permite hacer una etapa 2 en este marco temporal diario. ¿Ok? Entonces, el marco temporal inferior sí que está en etapa 2, pero el marco temporal superior, que es el que manda para saber hacia dónde va la tendencia, es el que no nos da permiso para entrar en este valor. Por lo tanto, esperamos que todavía haya subida, todavía haya más subida, que se acerque a la zona de 3,94,4, y ahí entiendo que puede haber problemas. Ahí puede haber problemas para este valor. Recortará posiciones en semanal y ahí en la siguiente exhalación es donde va a estar la clave de si va a continuar con la etapa 4 bajista perdiendo los mínimos de los 3,21 o si ya hace por primera vez mínimos relevantes crecientes. Entonces ya empezaríamos a buscar una etapa 1 en semanal y bueno, ya podría empezar a ser interesante Gestamp. Pero de momento, para nuestra forma de operar, no está a tiro. También desde Twitter nos solicitan una posible entrada en Soltec. Bueno, esto me gusta bastante más. ¿Por qué? Porque fijaros, tenemos ya el suelo redondeado, que tanto nos gusta, suelo redondeado, y ya, de hecho, vamos a ver. Bueno, está ahí. Esta me gusta bastante, la verdad, lo que estoy viendo. Por el suelo redondeado y porque si vemos que es capaz de superar los 7,75 a cierre, bueno, vamos a ver este máximo, que supere los máximos de esta semana. 7,85 a cierre, veremos el comienzo de una etapa 2 en este marco temporal semanal. Y cuando tiene el suelo redondeado, el objetivo es el origen de ese suelo redondeado.
del movimiento de ese suelo redondeado, que es el máximo relevante anterior y por lo tanto estamos hablando de la zona de 10,88. Por lo tanto, es un valor que es interesante desde el punto de vista estratégico para los próximos meses. ¿Es interesante ahora mismo en el rabioso corto plazo? Es decir, ¿es interesante entrar el lunes en Soltec? Bueno, para mí no. ¿Por qué? Varios conceptos. La media de 20, bueno, ya empieza a tomar altura. Lógicamente, tras estas subidas de los últimos días, empieza a tomar altura. De hecho, vamos a medirlo para ver las cosas muy claras. Bueno, es un 20% de grado de inclinación. Nosotros buscamos inclinaciones de un 40%. Eso sería lo óptimo, ¿no? Entonces debería ser algo así. El grado de inclinación, vamos a ver, vamos a ponerla así. En la media de 20 que fuera así. Bien. Y ahora mismo, con respecto a la distancia, con respecto a su media de 20 es del precio con respecto a su media de 20 en diario es del 12%. Para nosotros es inasumible un 12%. Por poner un límite, no por otra cosa, nosotros como norma, en nuestro plan de trading, ponemos que solo entramos en acciones que están a un 4% como máximo. La entrada, el momento de entrada sea un 4% por encima de la media de 20. Es un criterio que nos cogimos, que en realidad a veces que es un 5 no pasa nada, pues evidentemente no pasa nada. Que otras veces es un 3, pues estupendo. Que a veces es incluso un 6, pues bueno, pues dependiendo del valor, a lo mejor tampoco pasa nada. Pero por tener un criterio en nuestro plan de trading que esté escrito, el 4 nos lo tomamos como referencia. En este caso, esa distancia de 2, que es como lo llamamos, la distancia entre la media de 20 y el precio, es del 12. Vale, eso sí que no es asumible para nosotros. Por lo tanto, resumiendo, es un valor muy interesante, pero habrá que esperar a que haga algún tipo de inhalación. A que haga algún tipo de inhalación. Fijaros que ahora mismo ha llegado a la zona de resistencia, ¿lo veis? Ahí está, y ha tenido rechazo en la zona de resistencia. Bueno, pues fantástico. ¿Qué sería lo ideal ahora? Bueno, lo ideal ahora que sería pues un poco de inhalación hacia, no sé, hacia la zona de soporte menor, que sería esta de aquí, 7,5, sería estupendo, porque ahí la media iría ya subiendo y cogiendo este grado de inclinación que buscamos hacia arriba y luego el arranque posterior, ese sí que en teoría podría ser el bueno, con objetivo final en habíamos hablado de los 10,80, 10,90 más o menos, en torno de los 11 euros. Así que está para apuntar, esta acción muy interesante para apuntar y seguirla en los próximos días. Bien visto, quien lo haya pedido tiene buen ojo. Otro valor que nos solicitan, BBVA en este caso. Si la persona viene de un canje de preferentes a precio de 6,40 y quiere saber si se apea del carro una vez llegado el precio o continúa. Vale, bueno. Bien. Vale, bueno, etapas. Vamos a definir como siempre las etapas. Semanal, etapa 2 alcista, creo que hay pocas dudas, ¿no? Una etapa 2 bastante fuerte. Y en semanal, ahora mismo está retomando, porque empezaba a tener serias dudas. Fijaros como el último impulso bajista, el patrón de compra 1 posterior dio fallo y como hizo el retest, ¿lo veis? Lo llegó incluso a perder el jueves, poniendo ya en peligro claramente la etapa 2 alcista y de repente ¡pum! Se da la vuelta ese mismo día y abre con hueco alcista. Vale, entonces la duda es si venía de 6,60, 6,40 me dijo. 6,40. Vale, mira, independientemente de uno o de otro, de que hayas entrado por canje, porque hayas comprado, por lo que sea, fijaros qué pedazo de resistencia tenemos en los entornos de los 6,60. Fijaros qué pedazo de resistencia. Voy a bajarla un poquito. Claro, que vendrá marcada seguramente por ese canje de preferentes. Seguramente tendrá algo que ahí ver. La gente deshará posiciones. Seguramente. Si hay muchas personas así, si ese canje, no sé cuándo fue, pero claro. Hace tiempo, yo creo. Estuvo asumiendo unas pérdidas dramáticas, de estas que quitan el sueño, porque tocó 2. Pues imaginaros tener ahí 100.000 euros, no duermes. O sea, literalmente no duermes. Entonces, esta gente, ¿qué va a hacer después de no dormir durante años? Pues a la primera opción que llega a esta zona se va a deshacer de ellas, ¿no? Es el concepto de resistencia típico y bueno, yo más que por que sea mi precio actual, más que porque sea mi precio, es porque habría llegado al objetivo del movimiento. Y en torno a 6,50, sí, 6,48, 6,52,
yo desharía posición porque es un objetivo claro, a la espera de que luego, oye, si estamos en etapa 2 puede continuar subiendo e irse hacia la siguiente referencia de los 7.30. Pues claro que sí. Y ojo si sube los 7.30, que luego tiene muy buen recorrido arriba. Sí, sí, todo muy bonito. Pero yo pienso que en esta zona va a haber bastante resistencia y como es uno de los objetivos claros de swing trading, yo me saldría. Pero ojo, desde el punto de vista de swing trading, que esta persona, si ha entrado a 6 y pico, bueno, su visión es de largo plazo, entiendo. O fue de largo plazo obligada por la caída, esa es otra historia, ¿no? Pero ahí es donde entramos en el tema de la gestión, de la disciplina, los stops, que te hubieran ahorrado pues probablemente meses y meses de mal sueño. Último valor del mercado local. Nos piden una francesa en este caso. ¿Vale? Supongo que se pronunciará así, Engie. O... Bueno, ¿qué nivel te gastas? Supongo, no tengo ni idea de francés, con lo cual ¿Qué nivel te gastas? Que me disculpen los francoparlantes. Engie. Ok, vamos a ver Engie. Bueno, lateralidad en semanal. Por lo tanto, ya no me parece muy atractivo. Es verdad que en diario parece que quiere retomar la etapa 2. Llegó a la resistencia previa, lo veis, que es los máximos relevantes, lo veis, es que es matemático. Y estos a su vez aquí, por tanto está en zona importante. Y ahora sí, como bien dice, tocaría inhalación, me parece que decía, ¿no? Un retroceso. Sí, ¿no? Entrar en un pullback. Sí, efectivamente, parece que toca pullback. Y entraría, bueno, yo tampoco me parece muy interesante. ¿Pero por qué? Por lo que os digo, porque no están alineados los marcos temporales. Es verdad que no molesta, porque no está en etapa 4. Si estuviera en etapa 4, como en este tramo de aquí, pues evidentemente la pregunta, este tramo de mayo de 2020, pues evidentemente la respuesta era no. En este caso, no molesta. El marco temporal semanal no está en contra, podríamos decir. En diario, si está en etapa 2, bueno, se podría intentar ver que cayera. ¿Hacia qué zona creemos que se va a caer? Pues hacia la zona de congestión, hacia esta zona. Pienso que es una de las zonas donde se puede caer. Y si ahí rebotara, hacia arriba, por encima de la media de 20, claro está, pues entonces, bueno, tendría un recorrido hacia el siguiente nivel que estamos hablando de 12.72. Pero ¿qué pasa? Que, pues fijaros, desde ahí hasta 12.72 estamos hablando de apenas un 5%. Por lo tanto, no me parece tan atractivo. ¿Que se puede intentar? Desde luego, pero ya sabéis que nosotros cuando entramos en un valor intentamos mirar hacia la izquierda y ver que no hay mucha resistencia cerca, que tenga camino, que tenga prado para correr, digamos, ¿no? Y en este caso, pues no lo tiene, porque tiene una resistencia muy cerca y es que la siguiente también está muy cerca. Por lo tanto, eso es lo que nos haría descartar un poco a Engie. Saltamos el charco. Nos comenta Julio qué ha hecho el mercado USA y sus diferentes índices directores. Pues vamos a empezar por el S&P 500. Bueno, vemos que en semanal continúa con la etapa 2, bueno, viene de hace ya, bueno, desde el verano del 2020, una etapa 2 robusta, con lo que conocemos como las vías del tren. Y bueno, la semana pasada comentábamos que había finalizado la semana justo en la zona de resistencia, bueno, y que esta semana era clave porque no nos dejaron un doble máximo ahí, bueno, y vemos que el índice ha seguido mostrando una fortaleza tremenda, bueno, y ha superado los máximos, de hecho acabando la semana en zona de máximo histórico, ¿no? Entonces, bueno, una etapa 2 sin discusión, ¿no? En diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Vemos como el último impulso tendríamos también en una etapa 2, pero ya este último impulso ya empieza a tener una inclinación excesiva, ¿no? En torno a un 80%, ¿no? Lo cual, bueno, nos hace pensar de que la inhalación está próxima a comenzar, ¿no? De hecho, en las velas del miércoles jueves parecía que se iniciaba la inhalación, pero bueno, fue contundentemente negada por los alcistas, ¿no? De todas formas, como os digo, ¿no? Yo no creo que este movimiento se pueda prolongar mucho más, ¿no? Entiendo que este grado de inclinación, lo lógico sería que durante esta semana el precio, si no iniciara la inclinación, al menos que mantuviera la zona con la idea de que la media de 20 se fuera un poco acercando al precio, ¿no? En cuanto al Nasdaq, pues un poco más de lo mismo, ¿no?
Más de lo mismo. El Nasdaq, bueno, la semana pasada no estaba en la misma situación que el S&P, no había llegado a la zona de resistencia, lo ha hecho esta semana, bueno, y la ha superado también con claridad, ¿no? Entonces, bueno, una etapa 2 clarísima, hacemos las vías del tren. Esta semana tenemos ya nuevamente un mínimo relevante creciente, ¿no? En los 14.384. Y bueno, en diario, pues igual, ¿no? Una etapa 2 clarísima. Igualmente, ¿no? Vemos como el miércoles jueves parecía que se iniciaba la inhalación justo en la zona de resistencia de los máximos históricos previos, pero bueno, tanto el jueves como el viernes fue negada contundentemente, ¿no? Pero bueno, igualmente que el SP, os digo, lo lógico sería que se iniciara una inhalación, que venga aquí un poco a esta zona de aquí, a la zona de congestión, donde se pueda iniciar un nuevo movimiento alcista, ¿no? Un momento, etapa 2 en ambos marcos temporales y no hay mucha discusión. El precio es el que manda. En cuanto al Russell, pues bueno, el Russell, ya vemos, llevamos casi 8 o 9 meses en este movimiento lateral, ¿vale? Movimiento lateral, pero bueno, que nos va dejando pistas, ¿no? Todas estas mechas que está dejando la zona de soporte. Y bueno, ahora tenemos aquí lo que conocemos como las medias juntas que están juntándose pero sin llegar a cruzarse, ¿no? Y bueno, sobre todo las últimas velas con mecha inferior, bueno, parece que el movimiento va a salir por arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, aquí tenemos, además, cada semana que pasa el rango se estrecha cada vez más, ¿no? Esta semana hemos superado la zona del máximo relevante previo, ¿vale? Aunque no hemos conseguido cerrar por encima, pero bueno, se ha superado esa zona. Entonces, bueno, parece que el movimiento va a ser inminente, ¿no? En diario, bueno, pues en diario ya tenemos una etapa 2 clara, ¿no? Máximos y mínimos relevantes crecientes, bueno, y ya hemos superado esta zona de aquí, ¿no? Y el rango vemos que se estrecha aún más todavía, ¿no? Por arriba la zona de los 2.321, el último máximo relevante que nos ha dejado esta semana, y por debajo la zona a vigilar sería los mínimos de esta bottom tail encubierta, ¿no? Ya que de perderse esta zona, bueno, lo normal sería que tuviéramos continuidad bajista, pues movimiento alcista que es negado, pues sería claramente bajista, ¿no? Entonces, bueno, vemos que estamos aquí en un rango de unos 70 puntos y que lo lógico es que en esta semana acabemos definiendo, ¿no? La verdad Y que yo en creo semanal, la verdad que en semanal es que está, sí, está un poco parece ahí una, al límite y yo creo parece una película, peligro inminente o ruptura inminente o algo así. Sí, sí, porque está ya, ¿eh? pero bueno, todo hace indicar de que la rotura va a ser por Sí, arriba. sí. Sí, yo si tuviera que apostar lo haría por arriba. Luego palmaría, pero yo si tuviera que apostar lo haría hacia arriba, desde luego. Sobre todo, bueno, en diario se ve un poco cómo se va cada semana tras semana cortando un poco el rango, ¿no? Y esta semana nos quedamos con un rango de 70 puntos, un poco aquí, con las medias ya alcistas, las tres juntas, bueno, y la bottom tail encubierta. O sea que yo Lo que creo pasa es que que hay algo, mi mente trata de trabajar contra mis pensamientos, ¿no? En este sentido, de decir, esto técnicamente tiene pinta de romper por arriba. Ok. Pero eso choca frontalmente con mi pensamiento de que estamos ya en la estratosfera de la sobrecompra en los mercados y claro, eso implicaría pues ir más arriba todavía. Y claro, me cuesta asumir lo que estoy viendo y ahí es donde tenemos que poner en práctica lo de, oye, opera lo que ves y no lo que crees, ¿no? el precio, Eh, claro, ¿eh? es que es bestial. Si esto rompe hacia arriba, el gran pelotón, porque aquí son 2.000 acciones, el gran pelotón de Estados Unidos, bueno, pues si los otros apoyan, pues imaginaos dónde se va a meter Standard & Poor's, dónde se va a meter Nasdaq, dónde se van a meter totalmente sobrecomprados, más allá de lo sobrecomprado que está, ¿eh? Es absolutamente bestial. Nunca había visto un mercado como este en mi vida, vamos. Está tremendamente alcista. Bueno, de momento pasó octubre y no se acabó el mundo, con lo cual Es verdad, mes de octubre, es verdad. Es verdad. que vamos, estaban todos, que como Sí, todos sí. los años, desde que Todos los tengo años es uso lo de mismo. razón. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pues nada, Bueno, y octubre y nada. el Russell, más que una película, Juan, parece una obra de teatro, en este caso, Esperando a Godot, que se llama aquella obra. Sí, sí, es verdad. Para los que conozcan el argumento, el Russell. El Russell. De todas formas, un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención es que el Russell, si vemos en semanal,
siempre ha ido dejando mínimos relevantes crecientes. Sí, es verdad. Y las mechas, y eso es lo que siempre me da un poco la sensación de que realmente no quiere bajar. No quiere bajar, no quiere bajar, está claro. Está claro que no quiere bajar. Bueno, pues oye, nosotros operaremos en el sentido que nos marquen. Nosotros no vamos a marcar tendencia. Nosotros seguiremos a la tendencia. Bueno, todos estos comentarios lo podéis ver en la parte premium de la plataforma, donde Julio, a través de USA Index, nos hace cada semana un análisis espectacular, a mi modo de entender. Y de los suscriptores también, por supuesto. Empezamos por la primera petición. En este caso nos piden un metal precioso, el oro, para que lo veamos a largo plazo, Julio. Bueno, el oro a largo plazo vemos un poco aquí la formación de este suelo redondeado, ¿vale? Como bueno, llegó a su zona de objetivo y desde ahí está un poco consolidando esta zona, ¿no? Bueno, tendríamos una etapa 2, ¿vale? Aquí tendríamos un PC1 mensual que nos ha hecho aquí un retest, ¿no? Entonces, bueno, si es para una entrada a largo plazo, yo afinaría un poco bajándonos aquí el semanal y la entrada, si acaso, yo la vería por encima de aquí, de la zona de los 1900, 1920, ¿no? O que superáramos un poco el máximo relevante que nos ha dejado aquí en mensual, a la formación del retest del PC1, y un poco por ahí sería donde el camino se volvería a despejar, ¿no? Para el lado alcista. Sí, porque si el precio llega a esos niveles es porque la media de 20 en semanal ya ha girado, ya está verde y probablemente con tendencia, con un grado de inclinación interesante. Así que sí que podría ser esa una zona. Un poco más arriesgada es en los máximos anteriores, ahí donde tiene Julio ahora, ahí justo. Esa, pero sería un poco más arriesgada, pero porque coincidiría con el PC1 en semanal, ¿no? En mensual, perdón. Pero ahí todavía tengo miedo que ahí la media de 20 en semanal todavía no estuviera claramente definida al alza. Así que el 1912 puede ser una buena cota. Esta petición nos la solicitaron en este caso a través de TradingView, con lo cual a los seguidores que van subiendo poco a poco los animamos a que nos hagan llegar cualquier tipo de solicitud y análisis que tengan. El siguiente valor que nos solicitan para una posible entrada es Nicola. Vale. Bueno, pues Nicola, de momento en semanal, etapa 4, ¿no? Bueno, aquí parece que nos quiere dar fallo de patrón de venta 1 por encima de la zona de 12.30, ¿vale? Pero de momento en semanal, etapa 4, ¿no? En diario, bueno, pues en diario estaríamos lo que sería la fase de transición, ¿no? Un poco que confirmaría por encima de la zona esta, ¿no? De 12.30 utilizaríamos etapa 2, ¿no? Etapa 2 y bueno, y aquí confirmaríamos el fallo de patrón de venta 1 semanal, ¿no? Entonces, bueno, se podría empezar a poner interesante para el lado alcista por encima de la cota 12.30, ¿no? Sobre todo, bueno, pues tiene un movimiento interesante, ¿no? Que bueno, se va a encontrar con la media de 200 aquí próximamente, pero en mi opinión solamente sería interesante cerrando por encima de 12.25, 12.30. ¿Qué porcentaje hay hasta la media de 20? Hasta la media de 200. Hasta la media de 200, perdón. Porcentaje, bueno, un 16%. Joder, no está nada mal. Sí. Interesante, sí. Por encima de 12.30. Otro valor que nos solicitan, en este caso para una doble visión, es Facebook. Tenemos una persona adentro en 323,80 y otra persona nos pide una futura entrada. Pues Facebook, de momento no lo veo claro, ¿no? Ya la media en semanal, bueno, una etapa 2 clarísima, ¿no? Pero ya la media de 20 se ha puesto roja, una caída muy vertical, creo que le va a costar un tiempo reestructurarse nuevamente al alza, ¿no? Y en diario, bueno, en diario seguimos en etapa 4, ¿no? Etapa 4, máximos y mínimos relevantes decrecientes. Bueno, a ver si ahí en la media de 200 consigue reestructurarse y girarse, ¿no? Pero de momento etapa 4, ¿no? Digo, tiene una primera zona de resistencia importante aquí en el hueco, dejar los 330, ¿vale? O sea, solamente, bueno, si se consigue
posicionar por encima de esta cota, bueno, y cubrir el hueco, ya daría tiempo a que la media se fuera girando un poco, pero de momento no la veo para entrada. Para la persona que está dentro, ¿qué línea en el suelo podríamos marcar para Línea, proteger? bueno, en línea del suelo claramente, yo diría los mínimos, ¿no? de esta semana, ¿no? Esta De esa semana, bottom tail, sí. esa bottom tail, ¿no? Ya que de perderse esa bottom tail, bueno, pues además que, bueno, esta zona de aquí es zona de congestión, debería de frenarse en esta zona, ¿sabes? Yo más de 300, la zona de 308 no le daría. Fijaros que es curioso que Facebook está cayendo fuertemente mientras en los mercados, el mercado Nasdaq está llegando a máximos, ¿eh? Es curioso. Siguiente valor que nos solicitan, MAC. La persona que nos la pide se marca un objetivo de $25 y nos pregunta si es un objetivo realista para un swing. Sí, bueno, más, de hecho es una de las que he propuesto en el grupo Premium la semana pasada y esta semana de nuevo, ¿no? Porque la semana pasada lo proponíamos un poco. Si era capaz de superar la zona 1870, por la entrada por patrón de ruptura de continuidad, o si no, habría que esperar al PC1, ¿no? Bueno, parece que esta segunda opción va a ser Ujú. la idea, ¿no? Un poco la superación de la zona 18-20, ¿no? La media ya cerca, bueno, y pasa que, bueno, la zona de Acunamiento. agulamiento, un poco, y la zona de resistencia está aquí cerca, ¿no? Porque realmente, pero bueno, es un valor que me gusta porque, bueno, semanal, una etapa 2 clarísima, ¿no? Y bueno, aquí hizo un movimiento explosivo, bueno, que luego corrigió y desde entonces, bueno, formó aquí un primer suelo redondeado, que de hecho en este punto también lo hablamos y aprovechamos este movimiento y ahora, bueno, nos está haciendo un segundo suelo redondeado con las medias de 20 un poco ahí pegadas y está un poco en el momento clave, ¿no? Porque a la superación de esta zona tiene un movimiento bastante limpio, ¿no? En cuanto a lo del objetivo de los 25, bueno, no tenemos ni idea cuál va a ser el movimiento del valor, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que vamos, de hecho no sabemos ni siquiera ni si nos va a dar entrada, ¿no? Por los dos patrones comentados, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que una vez que diera entrada, que supere esta zona de resistencia, el movimiento que tiene a su izquierda es fluido, ¿vale? Y bueno, no sabemos si el movimiento lo va a hacer en un día, 2 días o en 2 semanas, ¿no? Eso ya el precio lo irá determinando, ¿no? Pero realmente no tiene una resistencia clara hasta esta zona, ¿no? Que justamente confluirá con la media de 200 semanal, que viene bajando por ahí, pero bueno, que yo creo que es un valor que si consigue superar esta zona puede tener un movimiento bastante limpio, ¿no? Estamos hablando de un movimiento en torno a un 20, un 35%, ¿no? Pero bueno, que si vemos es el mismo movimiento que hizo este mismo valor a la rotura de esta zona, que también lo comentamos, y que también se marcó en torno a un 30%, ¿no? Ujú. 4, 5, 6 días. Entonces, bueno, no sería nada descartable que una vez supere esta zona, pues rápidamente se pueda ir en busca de la zona de 25, porque ya os digo, el movimiento a la izquierda es bastante fluido y no tiene zonas de resistencia claras, ¿no? Ya sabemos, zonas de resistencia serían huecos, que aquí en este caso no hay, máximo relevante, que sería este, o zonas de congestión, en este caso tampoco hay, ¿no? Entonces, bueno, tiene un movimiento bastante fluido y limpio. Cuando hablamos de proponer, recordamos que proponemos para su estudio, porque en ningún caso damos recomendación alguna de compra-venta, sino que todo lo que aparece tanto en nuestra web como en nuestros vídeos son ejemplos formativos. Pasamos a la última que tenemos en solicitud, Asensus Surgical. Nos piden la situación. Pues Asensus Surgical, de momento la situación es claramente bajista, ¿no? Bueno, aquí nos formó un suelo redondeado, ¿vale? Que nos llegó hasta la zona de 7 y desde entonces ha corregido, ¿no? Bueno, aquí vemos que tuvimos un primer patrón de compra 1, ¿vale? Que de momento ha dado fallo y bueno, estaríamos ya lo que sería una etapa 4, ¿no? Una etapa 4 en semanal, bueno, una primera zona de soporte, la zona 1.38, 1.16, donde está el hueco. Esta zona debería de frenar, ¿no? Pero de momento etapa 4 semanal, ¿no? Y en diario, pues exactamente igual, ¿no? Etapa 4 clarísima, lo conocemos como vías del tren, pero en este caso bajistas, ¿no? Entonces, máximos y mínimos relevantes decrecientes, bueno, normal
es que venga a buscar esta zona, ¿no? La zona de los 1,40 por ahí. Bueno, a ver cómo se comporta por ahí, pero de momento, etapa 4 en ambos marcos temporales. ¿Nos ibas a comentar, Juan, alguna de las acciones que tienes en el laboratorio de análisis? Que estoy preparando la versión, o sea, la versión premium y estoy haciendo la lista. Vamos aquí por aquí. Semana 44 alcista. Esta, bueno, ya sabéis que para la versión premium pues hacemos dos listas, las veis aquí, que son más amplias de las que en la versión básica, lógicamente, ¿no? Que ponemos dos acciones alcistas y dos bajistas. No, aquí todas las que encuentro a través de los patrones o a través de las otras búsquedas sectoriales, las voy poniendo aquí y las compartimos para la gente que está interesada, ¿no? Entonces, la primera de ellas, que ya viene de la semana pasada, es Duck Creek. Bueno, muy bien, Technologies, por el patrón explosivo alcista. Fijaros qué recorrido tiene. Si vemos que es capaz de superar los 32,66, tiene un buen recorrido. Con un 14% hacia la media, hacia la media y hacia la resistencia anterior, donde confluyen dos conceptos. Así que es una acción interesante para estar atentos. Luego, si las veis en rojo, bueno, rosa, no sé qué color de fondo esto, significa que son acciones que estoy siguiendo, pero que probablemente no sean para lunes, martes, sino que sean para jueves, viernes o incluso la semana siguiente, ¿no? Y aquí nos ocurre, por ejemplo, en HGen. Esta, fijaros, esta ya dio entrada el viernes. Esta dio entrada el viernes, ¿lo veis? La teníamos ya de la semana previa y dio entrada el viernes, comenzando la etapa 2 en este marco temporal y comenzando una inhalación, simplemente una inhalación hacia la media de 200 como mínimo en semanal, ¿no? Y que coincide con los 8,27 también en diario. Es un porcentaje que, bueno, imaginamos que lo cogiéramos aquí, estamos hablando de un 15% también, pues esta es otra acción interesante, lo que pasa es que esta ya nos dio entrada el viernes. A ver, APLS, vale, esta es la típica que tenemos que esperar, todavía no está preparada, porque fijaros que el precio está por debajo de la media de 20. Vamos a compararla con la anterior. Mirad, ¿veis la diferencia? Son dos acciones muy similares, pero fijaros en la media de 20. El precio se ha sentado por encima de la media de 20, ¿lo veis? Eso es clara señal de giro. Digamos que APLS está todavía aquí, por debajo de la media de 20. Mirad, ¿veis? Está por debajo. A esta le queda todavía un poquito y sería interesante cuando superara los 36,43, lógicamente. Otra que está muy similar, interesante cuando supere los 2,34. Todavía está por debajo de la media de 20. Es una que tenemos que seguir más adelante, ¿vale? Por eso está en rojo. TCRR, esta hay que esperar a que ocurra algún patrón de explosivo, algún patrón de giro, ¿no? Por patrón explosivo alcista. Porque fijaros qué distancia hay desde el precio hacia la media. Estamos hablando de un 20%, ¿vale? Está explosivo en ambos marcos temporales. Por lo tanto, aquí si nos hiciera una bottom tail y el día siguiente tuviera continuidad, pues sería un buen momento de entrada buscando, pues bueno, es primero esta zona de congestión y segundo la media de 20. ¿Qué más tengo por aquí? QS, ¿vale? Esta me parece interesante en semanal. Fijaros en semanal qué pinta tiene de giro, suelo redondeado, ¿lo veis? Tiene un aspecto muy bueno y que dentro de X tiempo, si confirma este arranque y superación ya de los máximos anteriores, no sería nada extrañarlo verlo en torno a 60, lo cual sería duplicar desde precios actuales. Como siempre, uno es la tendencia y otro es el timing. ¿El timing es el adecuado ahora mismo? No, habría que esperar. De hecho, lo comentamos ayer en el curso intermedio, que esperaríamos algún tipo de inhalación a día de hoy, ¿no? Porque la semana pasada se ha notado nada más y nada menos que un 25%. Bueno, pues no, evidentemente tras un 25% nosotros no entramos. Hay que esperar que se acerque hacia la media de 20 y luego si ahí arrancara, pues ese sí que sería un buen momento de entrada, ¿vale? Esta es muy interesante también. WRB, patrón de compra 1, tal cual. Aquí lo veis, patrón de compra 1. Lo ideal es que mañana nos hiciera esto, una vela pequeñita, una inside bar en esta zona. Y entonces aquí sí que tendría, bueno, pues recorrido, porque además está en máximo histórico, es un pepino de acción. Otro valor interesante. ARRI. Esta, fijaros, me gusta porque fijaros en semanal. En semanal ya ha finalizado la etapa 4 y de hecho está empezando una etapa 2. Empezó una 1, cortando hacia arriba y hacia abajo y ahora ya superó el último máximo relevante, dando pistoletazo de salida a la etapa 2. Objetivos desde 21 hasta 28. Es la zona de congestión. Esta zona de aquí es donde pienso que se puede parar. En cuanto al timing, momento de entrada ha arrancado, gran vela sólida que nace cerca de la media y que supera máximos anteriores, concepto del intermedio que vimos ayer. ¿Qué sería lo ideal? Esto, lo ideal es que hubiera una inside bar mañana para hacer el patrón 1, 2, 3.
Y entonces sí que sería un muy buen momento de entrada con, bueno, pues objetivo como mínimo la zona de esta de aquí, del hueco 23, que es un 10% más o menos de precios actuales, y bueno, luego ya irse a la zona de congestión mencionada. Por tanto, otra acción muy interesante. Hearn, a ver Hearn porque la tengo. Vale, por lo mismo, porque está girando, y aquí en diario, fijaros, ha roto la resistencia. Vamos a borrar esto que lo tengo con colores distintos. Ahí. Vale, ha roto la resistencia y ahora habría que esperar esta inhalación que ha comenzado el viernes, a ver dónde finaliza. Lo ideal que finalizara pues en torno a 1,50 más o menos, mientras la media de 20 ya se acerca mucho y ahí se gira. Lo ideal es que esta caiga hasta esta zona, aquí, y aquí se gira. Si se gira aquí, fijaros qué recorrido tiene al alza. Un recorrido buenísimo, buenísimo. Cuidado con Hearn, que nos puede dar alegrías. Pero ahora mismo toca esperar. Toca esperar que esto, pues a lo mejor caiga otro día y si eso lunes, martes, cayera hasta aquí, fantástico, y luego gire. Dime. Juan, abre el semanal de GER. Sí. A ver. Claro, es que pedazo de recorrido. Que suelo redondeado ahí grandísimo, que por encima de la zona de 40. 240 Sí. volaría, ¿no? Además tendría las tres medias ahí. Sí, volaría. Sí, esta va a ser interesante también, pero solo el recorrido, en realidad, solo el recorrido hacia esos 240, que podría ser un poco la zona clave, es una barbaridad, es un 50%. O sea que ahora podríamos aprovechar dos tramos, ¿no? Este tramo inicial y luego el potencial futuro tramo. Muy interesante esta acción. Y Cone, vale, por patrón de ruptura de continuación alcista, que también están máximos históricos, patrón de ruptura de continuación alcista. Bueno, estas son las que tengo en el lado alcista. Estoy preparando la versión premium, Santi. Todas estas acciones más otras tantas más. Todavía me falta por pasar algún buscador, así que todavía se va a incorporar alguna más. Más otro bloque más, las vemos en el limiting de arranque de semana, que normalmente suele tener lugar entre el lunes y el miércoles, donde en directo con los suscriptores premium vamos analizando pues este tipo de listado, más otras muchas más. Julio nos da bastantes propuestas también, con lo cual os animo a que entréis en la parte premium de la plataforma y lo veáis. El objetivo de estas listas es acotar un poco el universo de mercado, porque tenemos 8.000 acciones en Estados Unidos. Nadie tiene ojos suficientes para controlar 8.000 acciones. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no puedo controlar 8.000 acciones, es una auténtica barbaridad. Entonces, lo que hago es, me genero estas listas durante el fin de semana, según los criterios que tenemos, y luego ya me centro en ellas. Yo me centro al final en 10, 12 acciones a la semana, no pierdo el tiempo en más. Porque, bueno, más que nada porque no tengo capacidad para ello, no por otra cosa. Entonces, me centro en estas, X alcistas, X bajistas, y son las que realmente luego operas en el mercado. Luego es verdad que ahora, con el tema del grupo de WhatsApp, pues hay veces que, no sé, Manu, Santi o cualquiera de las personas que están en él proponen una y dices, onda, pues qué buena pinta, no la había visto, y la incorporas, ¿no? Pero el gran grueso de las operaciones suelen ser las que están aquí en las listas que ahora publicamos en esta versión. Y como os he dicho antes, en el limiting, vamos, quedan totalmente explicadas. En una horita, además, concentramos, vamos, Sí. es vertiginoso el limiting. Sí, suele ser bastante rápido. Una hora nada más al grano, y yo creo que es muy interesante porque extendernos mucho más tampoco sería necesario. No, además que hay un toma y daca de los suscriptores también que preguntan cosas en directo. Claro. La verdad es que los meetings los disfruto mucho por eso, porque hay mucha interacción. Son de lujo. Eso sí que molan. Si te parece, Juan, pasamos a territorio minero. ¿Nos comentas qué han hecho las principales criptos de referencia? Venga, vamos a ver el Bitcoin. Aquí lo tenemos. Bueno, ha llegado a la zona que esperábamos de resistencia, ¿no? Donde iba a aparecer presión vendedora, y de hecho es lo que está ocurriendo. Ahora mismo, ¿qué está haciendo? Está haciendo un posible patrón de compra 1 que dio fallo aquí. ¿Por qué dio fallo? Porque arrancó con una gran vela sólida, ¿lo veis? Por esto os insisto mucho que la parte buena de cómo lo enfocamos es que cualquier concepto que aprendáis de nuestra parte es aplicable a cualquier marco temporal y a cualquier producto financiero graficable.
¿vale? En este caso lo vimos en una acción hace no mucho, creo que era Farmamar, y ya este concepto que arrancaba la inhalación con una gran vela sólida y ahora arrancamos y ahora hizo el patrón de compra 1 y ahora está haciendo retest. Pero ¿qué pasa? Que bueno, ha hecho una especie de shakeout aquí, perdiendo este mínimo, pero recuperándolo inmediatamente, ese concepto de shakeout, y ahora pues está peleándose aquí por intentar superar las cotas claves, ¿no? ¿Cuáles son esas cotas claves? Pues evidentemente los 63.707, donde se aplicaría, donde comenzaría el escenario alcista para retomar y ir directos a máximos, pero sinceramente veo que en semanal todavía como si le quedara un poquito más de consolidación, ¿no? Fijaros el concepto de 1, 2 y 3 grandes velas sólidas en semanal. A la tercera yo me voy siempre, siempre, como mínimo con el 50%, y si no, la gran mayoría de las veces todo, independientemente de que luego me haga 4, 5, 6 ascidas, me da igual. ¿Por qué? Porque sé que tras 1, 2 y 3 suele haber un descanso. Tras 1, 2 y 3 suele haber un descanso. 3 grandes velas sólidas, ¿vale? 3 grandes velas sólidas me refiero, que pueden ser continuadas o alternas. Aquí tenemos una gran vela sólida, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Vale? A la tercera nos vamos. Eso es lo que solemos hacer. Por lo tanto, ¿ahora qué vigilaría? Ahora mismo estamos en periodo de consolidación que no sabemos dónde va a terminar, ni idea, o por lo menos yo no tengo ni idea, pero sí vigilaría estas dos cotas, ¿no? 63.707 por el lado alcista y 58.100 por la parte bajista. En cuanto al Ethereum, bueno, pues tenemos una estructura alcista bastante definida, etapa 2, sin ninguna duda en ambos marcos temporales, llegando a máximos, y ahora hizo una exhalación y ahora está haciendo la inhalación. Bueno, pues fantástico. ¿Qué le toca ahora? Pues esto parece que puede recortar un poquito más hacia la zona de 4.100, más o menos, 4.150, y ahí, si ahí arrancara de nuevo, ¿y qué llamamos que arranque de nuevo? Que supere el máximo previo de la vela. Vamos a ponerlo en velas, que a veces se entiende mejor que con flechitas. Imaginaros que hoy domingo hace esto, mañana lunes nos hace esto, imaginaros, y yo que sé, que el martes mismo nos hace también esto, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo sería el momento en el que activa la compra? Cuando supera el último máximo de creciente, haciendo el patrón de compra 1, pues ese sería el momento de subirse al carro en Ethereum, que tiene, perdón, que tiene buena pinta. Dicho esto, estaba viendo, tengo una lista de criptos. Aquí está, de las criptos que tiene Pro Real Time, y me gustaría enseñaros esta, ZEC. ¿Por qué? Porque fijaros qué pinta tiene. ZEC USD, ¿vale? Zcash. Vemos como esta semana llegó a ser totalmente roja hasta aquí, eliminando casi el 100% de la tremenda vela verde de la semana pasada, que había subido un 26%, y nos ha recuperado no solo hasta la apertura, sino más allá, dejando ya un cierre muy fuerte por encima de la resistencia de los 175. Bueno, cierre no, porque ya sabéis que esto todavía está cotizando hoy y cerrará, bueno, por la noche, ¿no? Entonces, tiene muy buen recorrido, ojo, tiene muy buen recorrido al alza esta acción. Fijaros, podemos verla en 250, que es la siguiente zona de control, 259, 260 podríamos hablar incluso, y está en 180. Así que ahora lo que habría que buscar es un patrón. Ha hecho patrón de compra 1 con retest, ¿lo veis? Patrón de compra 1 con retest y ahora se ha disparado. Bien, ¿cómo podríamos entrar en este valor? Bueno, pues a ver si esperamos que haya algún tipo de consolidación lateral, a poder ser, un patrón 1-2-3, un patrón 1-2-3-4, que hubiera algún tipo de consolidación lateral y que luego rompiera máximos. Es verdad que tiene este máximo relevante aquí, pero es una resistencia débil que conocemos, que aprendemos en el intermedio. Resistencia débil, por tanto, ¿es resistencia? Sí, pero lo más probable es que la pueda superar. Y sería un buen momento para subirse al carro e intentar irse hacia la zona de 254, 260 dólares. Tenemos una petición de cripto, en este caso Shiba Inu. Bueno, Shiba, esta la hablamos en el curso intermedio ayer. Y bueno, a ver, estamos en gráfico diario. Vamos a empezar por el análisis del weekly, ¿vale? Del semanal. Vale, bien, semanal, una auténtica salvajada. Así de claro, una auténtica salvajada la que hemos vivido en el último mes, que pasó de nada a, bueno, una barbaridad, no sé ni medirlo. Así que es una auténtica salvajada, está totalmente fuera de lugar, ¿no? Por eso la piden.
En diario, pues está también muy lejos de la media de 20, muy lejos de la media de 20. Y me imagino que la pregunta no sé si es para entrar o si para salir. No, en general. En general, bueno, para entrar yo no la veo porque está muy, muy lejos de la media de 20 y nosotros entramos cerca, no lejos de la media de 20. Si la tuviera dentro, fijaros, esta es la media de 20, esta es la media de 40. Fijaros, si la de 20 ya aporta poco en esta situación porque está tan lejos, la de 40 no aporta nada en estos casos. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo la de 40 y la sustituyo por la de 8. Es muy útil este movimiento porque nos permite, verás cómo el precio se adapta como un guante casi, ¿no? A la media de 8. Entonces, a ver si lo pongo ahí, un poco ahí, así. Entonces, mientras no pierda la media de 8 a cierre, pues esto, bueno, pues tiene continuidad alcista. Y si superara esta cota, el máximo el máximo de hoy, o incluso por ir más seguros, si superara este pequeño doble máximo del del sábado y del viernes, de ayer y de antes de ayer, bueno, pues podría tener otro tirón alcista. Pero teniendo en cuenta que estamos muy lejos de la media y por lo tanto el lote debería ser más pequeño. Fijaros, me quedo pensando una cosa, porque mientras estaba analizando esto, estoy viendo que Investing Strong Buy en Facebook, que lo acabamos de ver en etapa 4. ¿No, Santi? Julio, Sí, ¿no sí, era sí. etapa 4? Sí, totalmente. Y pone venta agresiva. Porque, O y en sea, compra agresiva. Sí. Exactamente, compra agresiva. Y compra agresiva en Tesla. Ojo, ¿eh? Y compra agresiva en Tesla. Compra agresiva en Tesla. ¿Cómo que compra agresiva en Tesla a un 26% de la media? No puedo con estas cosas. Pero bueno, oye, es lo que hay. Es lo que hay. Es el mismo momento, Santi, no, es que me pone un poco malo, porque es el mismo momento que se dice es compra agresiva aquí. ¿Lo veis? Sí, compras agresiva aquí en 800 y la tienes en 600, en 500 y pico dentro de 3 semanas. Bueno, nada, son cosas que me ponen un poco Bueno, tal, pero es lo que hay. Bueno, se me ocurren varios comentarios, pero los vamos a obviar. Bueno, yo intento Bueno. que la gente no le estafen, bueno, a ver, nada, es lo que hay. Ahí, cada uno lo vea a su manera, ¿no? Pero francamente, yo sería muy, muy conservador con Tesla, independientemente de que ahora se fuera a 2000 directamente. Independientemente de eso, que es lo que la gente tiene que entender. Yo no tengo ni puñetera idea de lo que va a hacer Tesla en las próximas semanas. ¿Que lo vemos en 10 días en 1300? ¿Vale? Entonces, ese strong buy, pues oye, hubiera funcionado perfectamente. No digo nada. ¿Puede ocurrir? Por supuestísimo. Pero que no es la forma de invertir en bolsa a modo sostenible, eso os lo garantizo. Y aquí en Sismentor lo que hacemos es tratar de buscar la sostenibilidad a largo plazo en los mercados. No, por eso ponemos a vuestra disposición un universo de herramientas que os permitan determinar si ese tipo de información que veis en redes se adapta a la realidad o no. Simplemente eso. La clave es forjar criterio propio, no depender de nadie. Última sección del presente RST, acciones Blast. ¿Qué tenemos, Julio, para esta semana? Mira, vamos a comentar un par de ellas, ¿no? Me parecen interesantes, ¿no? La primera es IronNet, ¿vale? Que es un valor de reciente, lleva poco tiempo en el mercado, pero bueno, un valor que cuando salió de modo explosivo, tanto que se fue desde 12 hasta casi 50, bueno, y ha corregido todo ese movimiento, ¿no? Bueno, y parece que está encontrando freno, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante porque, bueno, en diario ya estaría lo que sería una fase de transición, ¿vale? Con un doble mínimo y una gran vela sólida aquí, pero donde se ve más claro es en el horario, ¿no? ¿Vale? En horario lo vemos clarísimo, ¿no? Una caída vertical, y dejó este hueco tremendo que se ha cubierto ya, lo que sería la primera zona de resistencia clara, ¿no? Y aquí vemos la formación de un suelo redondeado y cómo el precio ya ha tomado el primer impulso que se ha frenado justo en la media de 200, ¿no? Bueno, y ahora estaría, bueno, haciendo lo que sería el primer patrón de comprar uno en horario, bueno, que ha dado fallo un poco por la verticalidad de la caída. Pero bueno, sí, es un valor que si es capaz de mantenerse en esta zona, por encima de 13,59, podría tener bastante recorrido, ¿no? Por la fluidez que
que tiene, ¿no? Primero, bueno, hasta la zona de 17 y luego, bueno, se puede ir perfectamente a la zona de 25, ¿no? Estamos hablando, bueno, de más de un 100%, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante, ¿no? El siguiente valor sería Kaival Brands, bueno, un valor que tiene una etapa 4, ¿vale? Kingston realmente lo único que buscaríamos sería una etapa 4 con una caída muy vertical. Lo único que buscaríamos sería lo que es la inhalación, ¿no? Pero bueno, la inhalación después de una caída tan vertical que tiene un recorrido tremendo, ¿no? Y vemos, bueno, vemos como en diario ya tendríamos lo que sería una etapa 1, ¿vale? Aquí nos hizo un primer un agunamiento que tuvo, bueno, se fue a la primera zona de resistencia, los 2,85. Bueno, y ahora estaría un poco formando lo que sería nuevamente un agunamiento y por encima de 2,07 podría tener bastante recorrido, ¿no? De momento que solamente, bueno, que se venga a la zona, solamente que se venga de aquí a la zona de aquí, estaríamos hablando ya de un 43%, ¿no? Bueno, y si viene aquí a la zona del hueco, un ciento y pico por ciento, que en definitiva no sería más que la inhalación de esta etapa 4, ¿no? Semanal, ¿no? Valor bastante potente, ¿no? Y que bueno, que se encuentra en un momento en el que puede darnos alguna oportunidad, ¿no? Y bueno, os digo, ya os dejo una lista ahí bastante amplia, cada uno con sus características y sus condiciones propias, bueno, un poco para que las veáis, las analicéis y seleccionéis las que más os gusten, ¿no? Un poco también recordar lo que siempre decimos, ¿no? Este tipo de valores, ¿no? Son valores, bueno, que no, en los que no hay que destinar gran parte de la cartera, sino una pequeña parte y siempre una gestión de riesgo rigurosa, ¿no? Rigurosa porque son valores muy volátiles y pueden jugarnos una mala pasada si no somos rigurosos en el planteamiento con ellos. Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con sysmentor.com, canal de YouTube, Twitter, Facebook, info@sysmentor.com, todas las plataformas prácticamente de podcasting, iBook, Apple Podcasts, Spotify, TuneIn. ¿Algo más que añadir, Juan? No, nada más. Estaba alucinando. Vaya varas que somos. Estamos en todos lados. No, bien, nada más. Que tengáis eso. Buen domingo, que es lo que queda. ¿Algo más que añadir, Julio? Nada, un poco más. A disfrutar de lo que queda de domingo y bueno, ya preparo la semana. Nada más por nuestra parte. Un saludo a todos y todas y buen trading. Hasta luego. Venga, cuidaros. Hasta luego.